Abrió los ojos el niño y el caballo no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogió. Ahora no te escapas. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado, el caballito voló. Quedóse el niño muy serio, pensando que no es verdad un caballito soñado, y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo, y el mozo tuvo un amor, y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad? Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba, todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres verdad? ¿Quién sabe si despertó? Vamos a finalizar el evento con las palabras del doctor Enrique Ruelas Barajas, miembro del Consejo del Instituto de Nutrición y Salud Kellogg's, egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, maestro en Administración Pública por el CIDE y en Administración en Servicios de Salud por la Universidad de Toronto. Cursó el programa de alta dirección del IPADE, ha sido subsecretario de Salud y secretario del Consejo de Salubridad General. Actualmente es miembro del Consejo Directivo y Senior Fellow del Institute for Healthcare Improvement de los Estados Unidos, asesor senior de Albright Stonebridge Group en Washington y director y profesor de Políticas Públicas y Sistemas de Salud del Instituto Tecnológico de Monterrey. Hace algunos años, bastantes, conversaba con un amigo sobre algunos temas de interés común y sobre los problemas a los que nos enfrentábamos. Y aprendí una frase que me ha acompañado hasta ahora, y con ella empiezo el día de hoy. Me decía, tal vez lo que pasa es que estamos buscando las llaves que se nos perdieron debajo del farol, porque allí está la luz, pero no están las llaves. Estamos hoy viviendo una época de perplejidad ante una epidemia que no nos imaginamos nunca. La primera epidemia, calificada como tal, en la historia que conocemos de la medicina occidental, de la salud, que no se transmite por un vector o que no se transmite por un virus o por una bacteria. Es una epidemia de algo que no acabamos de entender cómo se produce y que tiene severas consecuencias. La epidemia de obesidad, que lleva de la mano la epidemia de la diabetes y la epidemia de las enfermedades cardiovasculares, los infartos en concreto. No lo entendemos, no sabemos cómo enfrentar el problema. Y vuelvo entonces a esa frase, ¿no estaremos buscando las llaves perdidas debajo del farol porque allí está la luz? Aunque las llaves no estén ahí. ¿No será que nos hemos enfocado tanto a lo largo de siglos en una cultura medicalizada que nos impide abrir la vista a otros fenómenos que pueden explicar mejor lo que está pasando hoy, pero que no alcanzamos a entenderlos porque no estamos preparados con esa visión de túnel que hemos ido generando para entender esa otra realidad que nos está arrasando? Y de ahí el mérito de este año, de estos 10 años del instituto,
de Nutrición y Salud Kellogg's, de abrir la mente a otras explicaciones de lo que pudiera estar pasando hoy, como lo hizo el año pasado, y como me parece que ha sido y será un gran acierto si lo siguen haciendo, porque tenemos que atrevernos a ver la realidad desde otras perspectivas y asomarnos a escenarios que tal vez nunca nos habíamos imaginado. Yo no soy experto en nutrición. Déjenme entonces traer aquí la cita de un gran experto en crononutrición. Y les voy a leer la cita textual. Y después le voy a invitar a que esté con ustedes para que se presente. La cita dice así, y además retoma algo que de manera fugaz mencionó el doctor Ordovás hace unos momentos sobre las estaciones, no solamente el ciclo circadiano cotidiano, sino las estaciones, que es un fenómeno que nos rebasa. Lo leo. Una persona normal debe ordenar su régimen de la siguiente manera. En invierno, comer tanto como sea posible y beber tan poco como sea posible. La bebida debe ser vino tan diluida como se pueda, y el alimento debe ser pan con todas las carnes asadas. Durante esta estación, comer tan pocos vegetales como sea posible, porque el cuerpo deberá estar seco y caliente. Cuando llega la primavera, incrementar las bebidas y tomarlas muy diluidas, tomando poco cada vez. Utilizar alimentos blandos y menos en cantidad. Sustituir por pan de cebada. Bajo el mismo principio, disminuir las carnes y comerlas hervidas en lugar de asadas, y comer pocos vegetales de manera que el hombre pueda estar preparado para el verano, comiendo todos los alimentos blandos, las carnes hervidas y los vegetales crudos o hervidos. Las bebidas deben estar tan diluidas y ser tan copiosas como sea posible. El cambio debe ser ligero, gradual y no repentino. En el verano, el pan de cebada debe ser suave, las bebidas diluidas y copiosas y las carnes hervidas en todos los casos, porque el cuerpo debe llegar a estar frío y suave, ya que la estación es caliente y seca, y hace que los cuerpos se quemen y se sequen. De acuerdo con esto, estas condiciones deben ser contraatacadas por el estilo de vida. Bajo el mismo principio del cambio de la primavera al verano, deberá prepararse el cambio del invierno a la primavera, disminuyendo los alimentos y aumentando las bebidas. De manera similar, oponiendo opuestos, prepararse para el cambio de verano a invierno. En otoño, hacer los alimentos más abundantes y tan secos como sea posible. De esta manera, será más saludable y menos friolento, ya que la estación es fría y húmeda. Déjenme presentarles al autor de este texto, a este experto en crononutrición. Si lo invitara a pasar aquí hoy, lo verían quizás más bajo que yo, muy probablemente más bajo que yo, vestido con una túnica blanca. Lo conocemos prácticamente calvo a través de los bustos en mármol griego que se han hecho de él, y nos diría en este micrófono, como lo hago hoy aquí: me llamo Hipócrates de Cos. Nací en 460 a.C. y fallecí en 370. Y déjenme decirles una cosa: no entiendo dónde se extraviaron. ¿Qué pasó si se los dije desde hace más de 2400 años? Entiendo que progresaron muchísimo. Quisiera entender lo que ustedes entienden hoy, pero también quisiera pedirles que no se extravíen, que tal vez lo que acaban de oír hoy es muy parecido a lo que dije hace 2400 años. ¿Qué pasó? En aquellos años, el fundamento de la atención a las enfermedades y a la salud
estaba en tres grandes disciplinas: la dietética, y en ese orden, la dietética, la cirugía y la farmacología, que básicamente era herbolaria. Bueno, déjenme decirles algo todavía más sorprendente que lo que acaban de escuchar. En ese mismo siglo IV antes de Cristo, un filósofo ateniense, Diocles de Caristo, escribió unas cartas a personajes famosos de la época, y por eso se conservan las cartas, no tanto por Diocles, sino por aquellos que las recibieron. Uno de ellos, Pleistarco, hijo del general Antípater, y otro, el rey Antígono. Y en él, Diocles sustituye la cosmovisión de Hipócrates, con la cual coincide, pero la personaliza todavía más. Y entonces, el enfoque cosmológico de Hipócrates es reemplazado por esa gran personalización en la atención que está basada en, escuchen cuidadosamente, dice Diocles, la complexión, la edad, los procesos psicológicos y, ojo, los biorritmos. Hace 2400 años. Sí, nos empezamos a extraviar en algunas cosas, nos empezamos a enfocar, a entender más cómo funcionaba el cuerpo y después a entender más cómo era que se enfermaba y en consecuencia a tratar de curar de qué se enfermaba. Y hoy estamos inmersos en ese mundo de la curación de aquello que nos preocupa, porque nos causa enfermedad. Y entonces avanzamos a otro gran personaje de la historia, nacido en el año 130 después de Cristo, fallecido 70 años después, Galeno de Pérgamo, en el Imperio Romano. Y déjenme leerles también alguna cita de Galeno que empieza a orientarnos a entender hacia dónde nos empezamos a enfocar. El alimento masticado, dice Galeno, tiene más cambios que aquel que se queda pegado en los espacios entre los dientes. Pero así como el alimento masticado está más modificado que el otro, así el alimento que ha sido deglutido está más modificado que aquel que ha sido meramente masticado. En verdad, no hay comparación entre estos dos procesos. Tenemos que considerar solamente lo que contiene el estómago: flema, bilis, neuma, calor y toda la sustancia del estómago. Y si uno considera junto con esto a las vísceras adyacentes como un fogón ardiente que rodea este gran caldo, podrá creer qué tan extraordinaria modificación ocurre en el alimento tomado dentro del estómago. ¿Cómo puede fácilmente llegar a ser sangre si no fuese previamente preparado mediante un cambio de esta naturaleza? ¿Cómo entonces el pan, la carne, los frijoles o cualquier otro alimento puede ser convertido en sangre si no han pasado por una modificación previa? ¿Es el número de cubiertas, o la manera en la que es rodeado por vísceras, o el tiempo que el alimento permanece en él, o algún tipo de calor innato que contiene? Y así se van dando las explicaciones fisiológicas. Déjenme moverme y moverlos 1500 años después. Hace un par de años encontré un libro con un título muy interesante en la biblioteca bodleiana de la Universidad de Oxford. Y se llama ¿Pueden las cebollas curar el dolor de oídos? Así se llama el libro. Consejos médicos de 1769. Y entonces ahí obviamente empieza ya a hablar de tratamientos, ya no tan fisiológicos como en el caso de Hipócrates. Pero vean aquí a cómo se refiere a la diabetes. 1769, siglo XVIII. ¿Cómo se interpreta la diabetes y cómo se cura la diabetes? La diabetes es una frecuente y excesiva descarga de orina. Rara vez se encuentra en los jóvenes, pero frecuentemente ataca a las personas en la declinación de su vida, especialmente a aquellos que han tenido empleos más violentos o que han sido bebedores en su juventud. Esta enfermedad puede proceder de una gran laxitud de los órganos que secretan orina, de algo que estimula mucho a los riñones
o de un estado de delgadez de la sangre que hace que una gran cantidad corra a través de los pasajes urinarios. Tratamiento. Esta enfermedad puede ser generalmente curada al principio, pero después de haber continuado por largo tiempo, la curación es muy difícil. En borrachos y personas muy viejas no puede esperarse una cura perfecta. Cualquier cosa que estimule los pasajes urinarios o tienda a relajar el hábito debe ser evitado. Por esta razón, el paciente debe vivir principalmente de alimentos sólidos. Su sed puede ser quitada con ácidos, como jugo de limón o vinagre. Los vegetales mucilaginosos, como el arroz, harina de palma con leche, son los alimentos más apropiados. También sustancias animales, como crustáceos, deben ser preferidas, como ostiones, cangrejos, etc. Vayamos al siglo XIX. Y leamos el formulario de recetas del doctor Ángel Barajas Manrique de Lara, un médico guanajuatense que se graduó en 1880 en el Colegio del Estado de Guanajuato, y cuyo formulario tiene fecha de 1894. Don Ángel Barajas fue mi abuelo materno y conservo su formulario. Y así como vimos las explicaciones más fisiológicas de Galeno y luego entramos al siglo XVIII con este relato que acabo de leerles, en ese formulario de mi abuelo, cuando uno entra al capítulo diabetes, por cierto, todo manuscrito con esa letra elegante del siglo XIX, que muchos envidiarían, muchos médicos envidiaríamos, dice diabetes. Y solamente lo siguiente: guayacol, 6 a 10 gotas 3 veces al día, en una cucharadita de leche o aceite de bacalao. Tratamiento para la diabetes. Por supuesto, era la época en la que los tratamientos así se prescribían. Déjenme decirles otro que estaba debajo de diabetes y solamente lo cito para ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Dispepsia. Bicarbonato de sosa y polvo de ruibarbo, 4 gramos, extracto de nuez vómica, 0.25, papeles, 2 diarios. Esto se ponía en papelitos y se envolvía. Papeles, 2 diarios. Pepsina seca pura, 6 gramos. Pancreatina, 2 gramos. Malcina, 0.60, 2 al comer y 1 al cenar. ¿Qué ha pasado en los últimos 100 años? Ya no quisiera yo leerles todo lo que sabemos de la metformina o de cualquiera de los hipoglicemiantes o de todo lo que hemos medicalizado. Ahí está a la vista, es lo que estamos viviendo hoy. Me acordaba yo de aquel trabalenguas que seguramente los han hecho batallar a muchos de ustedes, del arzobispo de Constantinopla, que se quiere desconstantinopolizar, y síganle para que se hagan bolas. Y yo digo, ¿no hemos llegado a una medicalización que quiere desmedicalizarse, pero no ha podido ser desmedicalizada? Y aquí es donde se abre el espectro de la nutrición. Y aquí es donde surgen las nuevas profesiones y los nuevos espacios y los nuevos entornos para tratar de entender lo que hoy no estamos entendiendo y que nos agobia. No estamos buscando las llaves debajo del farol porque ahí está la luz. Cito a Marcel Proust. Dice: el verdadero viaje de descubrimiento no es encontrar nuevas tierras, sino ver con nuevos ojos. Esto son nuevos ojos. Necesitamos nuevos ojos para seguir descubriendo. Pero cuando regreso a Hipócrates, y déjenme regresar con ustedes, me hago una pregunta final que les hago a ustedes y me hago con ustedes. Leamos este otro párrafo de Hipócrates.
Aquellos con físicos que son carnosos, blandos y rojos encuentran benéfico adoptar un régimen más bien seco durante gran parte del año, debido a que su naturaleza es húmeda. Aquellos que son esbeltos y musculosos, ya sean rojizos u oscuros, deben adoptar un régimen húmedo la mayoría del tiempo, ya que la constitución de sus cuerpos es seca. Los jóvenes harán bien en adoptar un régimen más suave y húmedo, porque esta edad es seca y sus cuerpos son firmes. Las personas más viejas deberán tener una dieta más seca la mayoría del tiempo, ya que sus cuerpos a esta edad son húmedos, suaves y fríos. De esta manera, para establecer un régimen es necesario poner atención a la edad, la estación, el hábito, la tierra y el físico, y contraatacar el calor y el frío. De esta manera, la mejor salud será disfrutada. Y después de esto me pregunto, ¿por qué no regresamos al futuro para resolver nuestros problemas del presente? Felicidades al Instituto en este 10º aniversario y a sus organizadoras por tener este éxito el día de hoy. Les agradezco su atención. Pues de gran valor este simposium, gracias a la presencia de todos ustedes y que nos han acompañado más de 38 universidades e instituciones y más de 300 profesionales de salud de México, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Puerto Rico. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias.